Bueno, buenas tardes compañeros, compañeras. Un gusto que estén acá presentes hoy. Estamos juntos con los compañeros del Peronismo de la Soberanía, queriendo presentar algunos proyectos a ustedes para que sepan lo que queremos en el Congreso de la Nación. Y lo vamos a hacer a través del compañero Gastón Arizpe. Buenas tardes, ¿cómo están? Me paro un segundito. Para mí es un honor que tengamos esta agenda elaborada por Gastón, que tiene una vasta experiencia, que ha estado en la Cámara, que tiene idea y que tiene fuerza. En particular, me tocó vivir con él una experiencia al lado escondido, defendiendo la soberanía, porque no se trata solo de una agenda, sino de que ponemos el hombro, ponemos el cuerpo, ponemos las manos, la cabeza en esta construcción colectiva que tiene que ser nuestra soberanía. Y Gastón es un compañero probadísimo, no solo adentro de la Cámara, sino en los espacios territoriales, como todos conocemos, porque muchos de los que están acá presentes lo han conocido así, caminando el territorio. Me ha tocado ir con él a las provincias, La Rioja, San Juan, San Luis, Corrientes. La verdad, tiene un trayecto federal. Lo conocen en las provincias al compañero porque la verdad que cuando tuvo oportunidad estuvo. Y en particular esa experiencia que vivimos en Lago Escondido creo que nos forjó también Gastón, forjó una unidad mucho más fuerte dentro del peronismo de la soberanía. Fuimos 50 compañeros allá al Lago Escondido a sostener esa bandera, a pelear contra el imperialismo, contra los yanquis, contra los británicos, contra las patotas con las cuales nos arremetieron, pero manteniendo las convicciones intactas. Así que para mí es un orgullo, desde el compromiso social, acompañar esta iniciativa del peronismo de la soberanía, de poner una agenda sobre la mesa en tiempos en que solo se discuten candidaturas, poner una agenda sobre la mesa y poner hombres y mujeres de la talla de Gastón Arizpe para representarnos, porque lo que necesitamos, el pueblo lo que necesita es buenos representantes. El pueblo lucha, necesitamos que nuestra representación sea legítima, que contenga ese fuego que viene desde la base y que prenda en nuestro conjunto de organizaciones. Así que esta presentación me parecía necesaria y me parece que justamente no le erramos cuando caminamos al lado de Gastón Arizpe, caminamos al lado de un compañero de una talla enorme, que en cualquiera de las circunstancias que le toca transitar, da todo de sí, y creo que esta es la oportunidad también, Gastón, de que iniciemos en el Congreso un verdadero debate, que sea un debate popular sobre las cuestiones estratégicas, que bueno, después Gastón se explayará en ello, pero la verdad, un orgullo de compañero y un fuerte aplauso para él, compañero. Compañero, gracias. Bueno, gracias al compañero Gabriel Berrospe y ahora le vamos a dar la palabra a Nahuel Silva. Bueno, buenas tardes, compañeras, compañeros. Es un honor también poder estar acompañando esta actividad, ser parte, ser protagonistas de esta actividad. Estamos entre compañeros, estamos entre compañeras. Este no es un comienzo, sino que hay historia, digamos, hay historia. Venimos construyendo historia del marco de la lucha del movimiento nacional, los últimos 20 años sobre todo, data de 200, y con Gastón también, digamos, porque recuerdo seguro, algunos de acá nos van a recordar cuando Gastón asumió como diputado nacional allá en el año 2011, y decíamos y creíamos y habíamos peleado para que uno de los nuestros pueda llegar a la Cámara de Diputados de la Nación para impulsar la agenda de los trabajadores, de los más humildes, y para hacer avanzar el proceso político. En ese momento, en el gobierno de Cristina, donde había muchos debates por dar para profundizar un modelo de crecimiento, un modelo de acumulación que pueda resolver el problema de la restricción externa, que pueda resolver los problemas estructurales de la Argentina, que bueno, el enemigo oligárquico instauró como leyes, como juridicidad, como en la estructura económica y productiva de la Argentina, que bueno, nos sumen en las más profundas de las dependencias y que limitan el desarrollo nacional. Bueno, en ese momento se empezaron a dar
empezó Gastón a impulsar debates que quizás en ese momento parecían anacrónicos, pero que empezaban a plantear la necesidad de poner el eje en la defensa de la soberanía nacional, el eje en la soberanía alimentaria, en la seguridad alimentaria y para resolver los problemas estructurales de nuestro pueblo. Seguramente en esta agenda y en ese momento ya se estaban impulsando proyectos de ley, cabeza de Gastón, que iban en esa línea. Después le tocó ser diputado del Parlasur y presidente del bloque de diputados del Parlasur del Frente de Todos e impulsar bajo la presidencia del Comité de Lucha contra el Hambre en la FAO, no solo en la Cámara de Diputados, sino en la Cámara de Diputados del Parlasur, la necesidad de abordar de manera estructural el problema del hambre en la Argentina, resolviendo o buscando resolver la dependencia que tiene la Argentina en la administración de su comercio exterior, en la administración de la economía, que hacen a una dependencia estructural. Vemos en Gastón un punto de acumulación, el despliegue de una política de poder en construcción que tiene que volver a poner al peronismo en la senda de una política de industrialización, de una política de defensa del territorio, de defensa de la soberanía, en un mundo que está en guerra, en un mundo complejo, que requiere de reconstruir una estrategia de poder con eje en los sectores nacionales para poder reconstruir una política que ponga a la Argentina en la senda de la soberanía política, la independencia económica y la justicia social. Por eso queremos aportar en este contexto de fragmentación, en este contexto de falta de una conducción política, en este contexto de crisis también estratégica que se está viviendo en la Argentina, una crisis de rumbo de la Argentina, aportar con una agenda legislativa, aportar con poder popular, con organización, aportar con ideas, aportar con debates y aportar con cuadros de la talla del compañero Gastón Arizpe, desprendidos de todo para poder llevar adelante una agenda de la soberanía en el Congreso Nacional que ponga y que levante las banderas históricas del peronismo. Por eso, en esta actividad, pretendemos que desde esta actividad surja esa agenda, se pueda visibilizar, no solamente en este encuentro, sino que además, después de este encuentro, se pueda difundir y que todos los que estemos acá difundamos esa agenda en todos los sectores donde militamos, donde nos envolvemos y que también pueda llegarle a la dirigencia política para poder seguir adelante y vencer a Milei. Lo vamos a vencer con fuerza popular organizada, lo vamos a vencer construyendo políticas que contribuyan a la integración de los sectores afectados por el movimiento nacional, y lo vamos a hacer también reconstruyendo una conducción política. Con esos tres elementos tenemos futuro y a eso tenemos que aportarle ideas y cuadros de la talla de nuestro compañero Gastón Arizpe, así que un honor para mí poder ayudar, contribuir en esta empresa que estamos llevando adelante y le dejo la palabra a mis compañeros. Bueno, y ahora Sol, unas palabritas, Sol Rudy, la compañera de Octubre. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por haber venido para compartir en este momento el diálogo que necesitamos de cara a la ciudadanía con Gastón conduciendo, ¿no?, este evento, marcando una agenda legislativa. Digo, acá unos centímetros, si nos damos vuelta, tenemos el recinto en el cual se está claudicando nuestro futuro, se está poniendo en jaque la vida nuestra, la vida de nuestros hijos y las generaciones venideras. Yo escuchaba a los compañeros y decía Gabriel recién, Gastón es un compañero probo. Basta, sobra de probidad que tiene el compañero porque tiene un proyecto federal, un proyecto que no se achanchó, que no se replegó en el auge del kirchnerismo, del auge del peronismo, en los debates parlamentarios del 2011 al 2015. Era muy fácil
esconderse atrás de las propuestas y dejar pasar lo que venía y votar y nada más. Gastón puso en valor la cuestión estratégica nacional para nuestro país en ese momento en el cual la coyuntura circundaba a través del pleno empleo, a través de la recuperación de empresas, a través de un nuevo crecimiento y el auge de la clase media que estaba viniendo hacia adelante y que unos minutos después asume Macri y nos destruye nuevamente tantos años de trabajo. En ese contexto en el cual era más fácil ser legislador, Gastón iba por más. Gastón buscó los consensos necesarios desde el Ejecutivo y del Legislativo. Me consta, trabajé con él en ese momento en la Cámara de Diputados. Decían los compañeros la palabra honor. Bueno, sí, es un gran honor militar al lado de él y allá enfrente se llama Honorable Cámara de Diputados. De honorable podemos notar que queda muy poco y necesitamos compañeros honorables. Su apellido empieza con H, podríamos ir empezando por ahí y a sumar algo de fuerzas. Nosotros estamos en un momento en el que necesitamos compañeros honorables, necesitamos compañeros probos, necesitamos compañeros con propuestas hacia el futuro, no hacia el estancamiento, no apellidos reiterados, no apellidos que solamente vayan al Congreso a hacer TikToks. La verdad que para los trabajadores de la Cámara es bastante denso ver cómo dejan pasar a través de sus celulares los TikTok y mientras tanto se regala la patria. Nos tiene bastante cansados a los trabajadores legislativos eso. ¿Van por los derechos de los trabajadores? No van, ya están yendo por los trabajadores, están yendo por una agenda de salud que la han destruido. Bueno, todo lo que está en movimiento hoy por hoy está bien que suceda y está bien que se den los debates en la calle, que se movilice, pero también hay otro tipo de estrategia para que todo lo que están dañando se pueda subsanar, se pueda sostener o se pueda mejorar el día de mañana. Así que en ese sentido, y sabiendo que hoy por hoy tenemos una legislación nacional que plantea el uno y una mujer y un hombre, cada una mujer tiene que entrar un hombre, cada hombre tiene que entrar una mujer a una Cámara de Diputados, yo propongo, y proponen mis compañeros del peronismo de la soberanía, y estoy seguramente que ustedes también, que uno de los hombres que integre la lista para los candidatos a la Cámara de Diputados sea el compañero Gastón Arispe. Muchas gracias. Bueno, mocionamos por unanimidad para el compañero. Muy bien. Un fuerte aplauso y bueno, y ahora vamos a dejar en manos de nuestro compañero Gastón Arispe, precandidato a diputado nacional. Qué grande. Qué esa moción por unanimidad es fácil así. Che, bueno, quiero agradecer a todos y todas quienes han venido y bueno, agradecer en conjunto, porque nosotros no es que estamos impulsando una candidatura, estamos impulsando un programa, un proyecto, que lo veníamos haciendo. Obviamente en tiempos electorales lo que hay que hacer es postular compañeros, pero también es cierto que no solamente en la lista nacional, en la lista provincial, en la lista distritales, así que lo hemos venido haciendo. De eso se trata el proceso democrático. La estrategia de poder en democracia es intervenir en cargos institucionales y obviamente llevar ideas. No es lógico no proponer cargos institucionales y menos lógico no intentar ocupar cargos institucionales con un proyecto político. Así que nosotros hemos construido el peronismo de la soberanía sobre la base de 12 puntos programáticos, 12 puntos que en su momento evaluamos eran necesarios para poner en marcha un programa estratégico sobre la base de un análisis de situación política, de situación nacional e internacional. Cuando nosotros lanzamos hace 3 años, 1 de julio, en pleno gobierno de Alberto Fernández, ya estábamos evaluando que había cambiado el mundo porque para febrero-marzo del 2022 había explotado un escenario internacional nuevo que era la operación especial en Ucrania
por parte de tropas rusas que tiraban del mantel del orden mundial y se habían puesto en marcha un debate estratégico en el mundo. Estaba en disputa el orden global. Eso ya en realidad lo veníamos viendo, ya se venía analizando que el mundo iba a tener una disputa contra el globalismo. Y ese globalismo es el que tiene hegemonía plena en la Argentina, más allá de que en el mundo no es tan así. Si uno mira América Latina, el proceso latinoamericano va en sentido contrario, no va en el sentido del globalismo, ni va en sentido de la política financiera. Por supuesto que hay una hegemonía mundial del capital financiero, pero los proyectos latinoamericanos, con sus bemoles, sus contradicciones, sus conflictos, van en el sentido de discutir la hegemonía mundial. Pero la Argentina es muy importante en el mundo. Cuando Cristina gobernó en los últimos años, impulsó, por ejemplo, una reforma del sector financiero internacional, y entonces recuerdo haberla acompañado, en ese momento yo era presidente del grupo parlamentario de amistad con Bolivia, al G77 más China, para allí impulsar, y luego al otro día en una asamblea de Naciones Unidas, la reforma del sector financiero. Digo esto como al pasar para darle forma al debate que está planteado en la Argentina hoy y que nosotros venimos a profundizar. Nosotros en el Congreso, decían los compañeros, impulsamos alguna agenda. Lo primero fue un régimen de promoción de la Marina Mercante y la industria naval que se impulsaba desde la Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables de la Nación, y se impulsó, el compañero ingeniero Horacio Tetamanti, que es también integrante del peronismo de la soberanía, sostenía que había que revisar todo el andamiaje que había quedado de la etapa neoliberal de los años 90. Digamos, técnicamente nosotros no podemos decir que hemos salido del neoliberalismo, ni en los mejores momentos de ruptura con el neoliberalismo, pero hay una hegemonía a lo largo del tiempo que se percibe, se manifiesta en que los puertos siguen siendo extranjeros, los barcos siguen siendo extranjeros, el comercio exterior no está administrado por el Estado-Nación es débil, la política de defensa en la Argentina es débil, y nuestra presencia en el vientre blando de la estrategia sudamericana, digamos, y particularmente en Argentina, que es la Patagonia, estamos en una debilidad importante. Así que estamos con una necesidad de volver sobre esos proyectos, volver sobre esa idea que no prosperó y estuvo ahí, porque nosotros veíamos en ese momento con el régimen de promoción de la Marina Mercante y la industria naval que estábamos cerca. Así que, a modo de presentación de esta agenda legislativa, diríamos que este es el primero de varios proyectos que queremos impulsar, del que se desprenden muchas cosas. ¿Por qué? Vuelvo a decir, sobre la idea de que hay una crisis en el sistema de navegación, en el régimen de bandera, de aquí en la política portuaria y nuestros intereses en el Atlántico Sur y en el río Paraná y río Paraguay. Así que diremos entonces que este régimen que impulsamos en su momento, el régimen de promoción de la Marina Mercante y la industria naval, tuvo un gran apoyo en su momento de Amado Boudou, de Capitanich, que era el secretario, y estuvo en la agenda, fue el gran debate de la Comisión de Intereses Marítimos, Portuarios, Fluviales, y no me acuerdo más, es tan largo, y pesqueros. Así que en esa comisión fue durante 4 años el debate central y no logramos imponerlo. Bueno, diremos que hay una política interesada en que Argentina esté, como dice nuestro compañero Horacio Tetamanti, fuera del agua, fuera de los ríos y fuera del mar. Así que Cristina me consta, era hincha de este proyecto y es algo por lo que vamos. Hay que restituir nuestros derechos y nuestro control sobre el mar territorial, sobre nuestras vías navegables, y para eso, en principio, decimos que hay que volver sobre este proyecto. Este proyecto, que tiene industria naval y marina mercante dentro del mismo proyecto, fue dividido
en su momento. Surgen de aquí 2 leyes que durante el gobierno de Macri, luego del gran debate que se dio en el seno del peronismo también, algunos diputados de algunas provincias y de Buenos Aires también impulsaron otros 2 proyectos que dividían industria por un lado, marina mercante por el otro, como si esto no fuera un sistema. Nosotros vemos las cosas en términos de sistema y no nos imaginamos una industria naval sin marina mercante, tampoco nos imaginaríamos una marina mercante sin industria naval. La construcción y reparación de buques está íntimamente ligado al desarrollo de la flota. Así que, pero bueno, aquí esos 2 proyectos posteriores de este régimen que hemos impulsado, articulado, así lo quería Néstor Kirchner, en la campaña para la cual él fue candidato a presidente, los equipos de planificación nominaron en forma parecida, conjuntamente, la industria naval y la marina mercante, la pusieron en el mismo lugar para decir que había que restituir la política del Estado, la presencia nacional en estos campos. De este proyecto surgieron 2 leyes, la 27419, que se llama actualmente Desarrollo de la Marina Mercante Nacional y la Integración Fluvial Regional. Es un proyecto casi idéntico al que habíamos impulsado nosotros, sin el financiamiento. Bueno, en nuestro gobierno y posteriormente durante el gobierno de Macri se sostuvo la bandera nacional, el registro de armadores, se sostuvo el registro de armadores, son el registro de dueños de barcos, los que arman barcos. Se repusieron a partir de este combinado, de estas 2 leyes que fueron originadas en el proyecto nuestro, se repusieron las cuestiones fundamentales mínimas para una política de navegación con soberanía. Ahora, del tema de industria naval, se constituyó un régimen de promoción de industria naval argentina, así se llama, y esa ley, que es la 27418, también fue podada. ¿En qué fueron podadas ambos? En el financiamiento. Ya en el gobierno de Macri se advertía lo que pasa actualmente, que es que no debe haber gasto público. Entonces, una ley sin financiamiento, sin la previsión del financiamiento para hacer barcos, por ejemplo, o para sostener la marina mercante, para financiar la industria naval, política de seguros, etcétera, hace que sea inviable. Por supuesto, bueno, deja sentado mínimamente lo que habíamos previsto nosotros en la ley y que termina de ser parte del debate que hubo en el Congreso en estos días. Fueron para atrás con el decreto, creo que 427, si no me equivoco, que es el el 427 del 2021, que es el que habían impulsado la desaparición lisillana de estos regímenes planteados originalmente en el proyecto de ley que habíamos impulsado, que ya no tenían, vuelvo a decir, financiamiento, pero este DNU de Macri, de Milei, que fue rechazado ahora, entre otras cosas, se rechazó, y hay que felicitar el primer gran triunfo en tiempo de Milei, felicitar que va quedando de lado el DNU. Igual sabemos que el presidente Milei hoy va a hacer una cadena y va a anunciar que va a seguir rechazando los rechazos al DNU, con lo cual se abrirá un frente de conflicto institucional y bueno, ahí empezará otra etapa de la historia argentina. Pero no me quiero anticipar a lo que pueda ser una gran crisis institucional en la Argentina. Vamos a escuchar qué dice. Ahora, bueno, esto es lo que ha sucedido. ¿Por qué? Bueno, la Procuraduría de Investigaciones Administrativas del Ministerio Público Fiscal de la Nación había ya dado por tierra el DNU, pero sobre todo había dado por tierra el dragado de la mal llamada hidrovía, de la vía troncal de navegación. Por lo cual quiero anunciar la segunda
propuesta que nosotros creemos tiene que ser parte de un paquete de leyes de la soberanía, que es, nosotros creemos que el Tratado de la Hidrovía está caduco, porque el espíritu del Tratado de la Hidrovía, hoy nosotros nos negamos a que se llame hidrovía y proponemos que se llame vía troncal de navegación, nuestro río Paraná, nuestro río de la Plata. Bueno, el río de la Plata no está en la hidrovía, pero siempre en las confusiones se lo menciona como dentro de la hidrovía, pero es dentro de la vía troncal de navegación, distintos canales, entre ellos impulsamos el canal Magdalena, que es otro proyecto que vamos a impulsar, pero sostenemos entonces que tiene que caerse el tratado de la hidrovía. Por ende, el segundo anuncio que queremos proponer o hacer es que se derogue o se denuncie, mejor dicho, el artículo 33 del Tratado de la Hidrovía, porque consideramos que la hidrovía está como proyecto de integración caduco y hoy es solamente una propuesta de integración de los grandes capitales en el río Paraná, en el río de la Plata. Por ende, a partir del Tratado de la Hidrovía se ha generado una internacionalización de nuestro río Paraná, de nuestro río de la Plata, y por ende lo que hoy hay, luego de la etapa menemista del 92 en adelante, con el régimen de privatizaciones instaurado allí, es la denacionalización, y bueno, vigencia del consenso de Washington, la denacionalización de todas nuestras vías navegables, de nuestro sistema portuario y por ende de nuestra soberanía fluvial y marítima. Así que para nosotros tiene que terminar el Tratado de la Hidrovía. Por supuesto que la cláusula del artículo 33, para ser denunciado, tiene que ser denunciado por Cancillería, pero nosotros vamos a impulsar este debate porque también puede ser hecho por ley. Uno podrá decir, bueno, pero si no hay relación de fuerza para que haya un canciller que lo impulse, más difícil en el Congreso, eso es obvio. Pero nosotros vamos a impulsar a partir de una ley, porque la ley no solamente tiene un efecto en términos de consagrarse un cuerpo jurídico de la nación, sino porque el efecto del debate de la ley es el debate en sí mismo, porque se abren debates en el Congreso que después son importantes para el movimiento popular, para el proceso transformador en la Argentina, para la política, para el ideario que mueve, valga la redundancia, un cuerpo de ideas constitutivo de la nación. Para nosotros la hidrovía es un proyecto fracasado que tenía como objetivo la integración de capitales de la región y hoy es, a todas luces, una política de integración de los grandes capitales para la expoliación de nuestra vía navegable, de nuestro territorio, de la gran cuenca productiva de cereales y también de carne, minera, por supuesto, pero la gran cuenca productiva del mundo, ¿no? Si cualquiera diría, no, pero el Amazonas es un río más importante que el Paraná, pero por el Amazonas no circula la cantidad de productos de producción que circula por esta gran vía navegable que, bueno, materia que el otro costal, porque cualquiera diría, bueno, el Mississippi es importante, sí, pero el Mississippi es totalmente norteamericano. A esto, cuando advirtieron que íbamos a ser una gran nación, lo dividieron en pedazos para que además se disputen y se discutan la soberanía sobre los ríos cuando se instituyeron pequeñas naciones a lo largo de los grandes ríos para dividir o poner en debate la navegabilidad de un país grande como iba a ser lo que quedaba de las Provincias Unidas del Río de la Plata. Así que bueno, eso lo proponemos y pretendemos sea también uno de los grandes ejes del debate sobre la soberanía en la vía troncal de navegación. Bueno, obviamente que en la Argentina se ha conocido el canal Magdalena, por lo menos en los ámbitos militantes, en las políticas públicas. Hay un sector de la política que sabe que existe la propuesta de Canal Magdalena. ¿Y qué es eso del Canal Magdalena? Bueno, nosotros, Horacio Tetamanti, mencionado recién, el ingeniero que era subsecretario de Puertos y Vías Navegables de la Nación en su momento, impulsó en el 2014 la primer licitación internacional
para la apertura de una obra que sobre la base de un canal existente, real, que nace en lo que hoy es el Codillo del canal Punta Indio, a la altura, digamos, de Punta Indio, para quienes conozcan, quienes han pasado por donde está la prefectura de Punta Indio, en esa saliente, se llama Punta Piedras, nace a unos pocos kilómetros en el centro del río el Codillo de una vía navegable artificial que va hacia Montevideo, que nos limita la navegación, y un canal natural que pretendemos profundizar, se llama Canal Magdalena. ¿Por qué es importante esto? Bueno, primero porque todo lo que consumimos en la Argentina que tiene que ver con el exterior viene por vías navegables. Sabemos el 80% de lo que se importa y exporta del comercio mundial es por mar y por río, cuando entra, en este caso, la Argentina. De ese 80%, el 100% que entra a esta parte del territorio, no digamos a puerto patagónico, pero a esta parte del territorio, o la mitad de los puertos bonaerenses están en el ámbito patagónico, el mar Atlántico abierto, la otra parte de los puertos en el área litoraleña y las grandes urbes reciben los productos, la producción por vía marítima, pasando primero por el puerto de Montevideo, por lo cual la navegación en la Argentina pasa por Montevideo. Tiene que pedir permiso en Montevideo para salir al mar. El buque Irizar, por ejemplo, cuando amarra en el puerto de Buenos Aires, tiene que, para ir a la campaña antártica, pedir permiso a Montevideo, navegar hacia el norte, amarrar en Montevideo, esperar amarre en Montevideo y luego salir a mar abierto a hacer la campaña antártica. Y así con los buques militares, con los buques mercantes que transportan nuestras mercancías, que van a la Patagonia, que llevan petróleo, que llevan combustibles, que llevan comida, que llevan leche, lo que fuere, autopartes. Toda la navegación está partida en la Argentina por este canal que nos lleva a Montevideo, que se llama Canal Punta Indio. Nosotros impulsamos el Canal Magdalena, al que le decimos el Canal de la Soberanía. El gobernador Axel Kicillof, a quien saludamos en esta conferencia, impulsa el Canal Magdalena. El gobernador Kicillof impulsa el canal Magdalena, y eso es hoy, a partir sobre todo de la etapa de pandemia, porque si bien hace años, estoy diciendo en 2014, empezamos a discutir el canal Magdalena, casi en soledad, porque no era ni mayoritario en la Cámara, y bueno, hicimos el primer proyecto de Canal Magdalena en el Congreso, lo impulsamos nosotros. Hoy es una bandera del movimiento popular, eso lo hicimos en el periodo entre el 2011 y el 2015, hicimos la presentación en 2014 del proyecto. Hoy pretendemos que sea, porque consideramos que ya hay bastante consenso en la Argentina, tiene que ver con esto, de que aunque no es que damos las discusiones para ganar, sino para hacer un proceso que articule las ideas en el marco de un ideario superior, y entonces hoy va teniendo consenso la idea de que hay una Argentina enajenada en la logística exportadora, en el comercio internacional, y en particular en el caso del Canal Magdalena es el corazón del planteo estratégico, porque si la Argentina está partida, es como una puerta entre el área fluvial y el área marítima, lo primero que tenemos que hacer para remodelar nuestro diseño del comercio exterior, nuestra logística productiva, exportadora, mercado interno y mercado externo, es resolver el tema del Canal Magdalena, que está aprobado en la Comisión Argentina, en la Comisión Administradora del Río de la Plata. O sea, del lado uruguayo hubo consenso luego de debates y negociaciones, como por supuesto se da porque ustedes saben, el Río de la Plata está administrado por una comisión administradora. Hoy, que no esté hecho el Canal Magdalena es solo producto de los lobbies que en todo gobierno, en el gobierno actual por supuesto, porque este es el gobierno de las multinacionales, no cabe ninguna duda, pero nuestro gobierno también. En el gobierno de Alberto Fernández debería haber estado dragado, y no hemos podido hacerlo. Durante el gobierno de Cristina lo impulsó, el subsecretario era Horacio Tetamanti, quedó vacante la licitación. Siempre hay licitaciones internacionales, para nosotros los tornillos son
en valor peso, por ende si la industria nacional, si es una licitación nacional, debería estar hecha en pesos argentinos, es un canal que se hace solo en territorio nacional. Pero bueno, ahí estamos con el Canal Magdalena impulsando. Las centrales sindicales hoy todas reivindican la idea del Canal Magdalena. La CGT, la FEMPINRA, la CECIRA, que son los gremios industriales, metalúrgicos, metalmecánicos, impulsan el Canal Magdalena. Así que sostenemos que nosotros u otros deben impulsar en el Congreso Nacional el Canal Magdalena, porque hoy bandera es parte del documento del PJ de la última elección. En la última elección el PJ fue elecciones, el PJ nacional, con el planteo, el punto del Canal Magdalena. Así que esto para nosotros es un debe, pero sabemos que tarde o temprano va a suceder. Está atado al tema de la vía troncal de navegación y de la denuncia del artículo 33 del Tratado de la Hidrovía. O sea, nosotros pensamos primero en la infraestructura física, después discutimos las cargas, tema puerto, portuario. No podemos hablar de puertos sin hablar del Canal Magdalena. No hay política portuaria. Nosotros en el momento de Vicentín decíamos, no hay Vicentín si no hay Canal Magdalena. ¿Por qué? Porque si no tenés, vos podés tener la empresa, podemos recuperar Vicentín, que había que haberlo hecho. Pero seguíamos adeudándonos que para el comercio exterior teníamos que pasar por Montevideo, que es el puerto de los ingleses. Por supuesto es Uruguay, es la capital de nuestro país hermano, pero el puerto fue diseñado geopolíticamente por el imperio portugués y hoy los intereses británicos lo utilizan para que los barcos que hacen exploración petrolera, explotación pesquera y barcos mercantes que bancan la presencia militar y civil de kelpers en Malvinas, utilizan el puerto de Montevideo como puerto de alijo, como puerto de alistamiento. Para nosotros eso lo hemos denunciado, nosotros hemos hecho, no sé si se acuerdan, un escrache en la rural de Montevideo. Pero esto es una definición estratégica. No hay hermandad latinoamericana si no resolvemos esta cuestión de que nuestros intereses sean afectados en puertos de países hermanos. Pero no administran ellos como no administramos nosotros nuestros puertos. Los puertos de Montevideo es el puerto de Maersk. La Maersk Amursud, cuando se privatizó, hoy Amursud desapareció, es la Maersk la que administra el puerto de Montevideo. ¿Qué otras empresas administran el puerto de Buenos Aires? Justo. Lo compró la Amursud y la Maersk, y ahora fusionaron las empresas en la Maersk. Con lo cual, el puerto de Buenos Aires y el puerto de Montevideo son de la Maersk, no son ni nuestros ni uruguayos, y esos puertos, la Maersk define cuál es el puerto principal, y la Maersk, una empresa multinacional, decide que Montevideo es el puerto final de la vía troncal de navegación. Por ende, no hay política portuaria si nosotros no resolvemos que los puertos de la Argentina, de toda la vía navegable finales, no sean los puertos, el puerto de Montevideo, sino que la carga argentina producida con trabajadores argentinos sea transbordada en puertos argentinos, porque el trabajo de los argentinos se tiene que capitalizar en la Argentina. Así que dijimos entonces infraestructura, y dijimos entonces también política portuaria. En aquel momento impulsamos la resolución 1108. Hoy la resolución 1108, cuando la impulsamos como proyecto de ley, pasamos a llamarla de transbordo de cargas. Nosotros impulsamos un proyecto que decía que las cargas de exportación originales en puertos argentinos únicamente podrán ser transbordadas en otros puertos de jurisdicción nacional o en puertos de estados partes del Mercosur y sus estados asociados que mantengan vigentes acuerdos de transporte marítimo de carga con la República Argentina. ¿Esto qué quiere decir? Si cargamos soja en Córdoba y tenemos que transbordar, no podemos transbordar para barcos de las multinacionales en Puerto Nueva Palmira, Uruguay, porque
Uruguay no es parte de la hidrovía. Uruguay, la vía troncal de navegación, la hidrovía nace en Nueva Palmira, pero podría nacer en San Pedro. Y el transbordo de carga, o sea, los cerealeros que vienen en barcazas, tienen que, para ser transbordados y cruzar ultramar, tienen que ser transbordados. Estamos hablando de miles de millones de dólares que se pierden en la Argentina, 7.000, 10.000 millones de dólares anuales, de acuerdo al año, el cálculo de flete que se han perdido, ¿no? Se pierden todos los años la misma cantidad de guita que pidió al Fondo Monetario Internacional el presidente Milei para sobrevivir al pago de interés de la deuda, a la bicicleta financiera, esta falopa que la Argentina tiene hoy, que da más o menos el 20% de los pagos anuales en términos de presupuesto, erogaciones del Estado Nacional, solamente en intereses de la deuda, que además se van acumulando. Este año son 20, el año que viene será 21, 22, 23, 24. Bueno, Argentina pierde esa guita en fletes solamente. Por ende, el transbordo de carga para nosotros tiene que hacerse en Puerto Argentino, esa resolución 1108, que en su momento después se derogó. Lo primero que hizo Macri fue ir a decirle a Tabaré Vázquez, la primera actividad que hizo Tabaré Vázquez, Macri fue al sur del gobierno, va y rompe ante las cámaras la 1108 y se la entrega a Macri. En la Argentina, que miramos para adentro, miramos hacia las vacas y no hacia el pescado, nadie se enteró, pero cuando se hizo la 1108 fue un gran debate en Uruguay. Las centrales sindicales ahora lo comprenden, y en los últimos tiempos, cuando yo estaba en el Parlasur, hablaba con todos las fuerzas políticas y sindicales y reconocían la actitud patriótica que habíamos tenido en la Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables de defender nuestros intereses, porque ellos saben, todas las fuerzas populares uruguayas saben que lo producido en la Argentina tiene que salir por barcos argentinos y puertos argentinos, es medio básico. Así que, pero bueno, ese transbordo de cargas hoy sigue siendo una cuestión pendiente. Ahora, ¿cómo resolver esto si no tenemos barcos? Bueno, un proyecto de ley que vamos a impulsar, que es algo que empezó a ser elaborado hace unos años, pero no terminamos de impulsarlo, y lo vamos a impulsar, o le vamos a hacer la redacción para que quienes estén en el Congreso lo vayan a impulsar, porque es parte del ideario de cuando volvamos a hacer gobierno en la Argentina. El peronismo va a volver a hacer gobierno en la Argentina, si no lo impulsamos ahora entrando al Congreso, en algún momento el peronismo va a tener que abordar este tema, que es el de que la Argentina tenga una flota fluvial del Estado. Sin una flota fluvial del Estado, la Argentina no tiene destino como país exportador, porque también es parte de las consignas, hay que controlar el comercio exterior, hay que discutir la logística. Bueno, pero si las barcazas son paraguayas, que tampoco son paraguayas, porque en un sistema internacionalizado de comercio exterior, lo que hay de barcazas paraguayas, la flota fluvial más importante del mundo, ¿saben? La flota fluvial más importante del mundo es paraguaya. Pero no son paraguayos los barcos, son de otras empresas, de capitales mundiales, que con los puertos extranjeros, con los barcos de ultramar extranjeros, con las agencias marítimas extranjeras, se llevan toda la riqueza de la Argentina. Esa flota paraguaya más importante del mundo, en realidad no explica el transporte de 2,5 millones de toneladas de producción paraguaya, porque esa flota transporta más de 100 millones de toneladas anuales de cereales. Esa flota transporta los cereales argentinos, los cereales paraguayos, los cereales brasileños, el mineral de hierro boliviano, lo que circula por la hidrovía, o la mal llamada hidrovía, el río Paraná, nuestra vía troncal de navegación. Entonces, ¿qué decimos? El Estado argentino, junto con los estados provinciales, tiene que sindicar como en YPF las acciones de una empresa nacional como es YPF. Ustedes saben que YPF tiene 51% de las acciones, el Estado argentino y las provincias. El Estado argentino tiene una sola acción, que es la acción de oro, el resto son acciones provinciales, sindicadas, acordadas, enlazadas, junto al 49% del capital privado, colocan esas acciones en el escenario internacional financiero, en Nueva York, cotizan esas acciones y son parte de lo que hoy es una sociedad anónima, pero con mayoría estatal,
que explota nuestros recursos naturales y que hoy produce las naftas, la producción petrolera, agroquímicos, etc. Bueno, nosotros decimos que tiene que haber una flota fluvial del Estado que no implica obligación fiscal. Eso podría ser inclusive un gran acuerdo con sectores hoy no peronistas, digamos, casi oficialistas, salvo Milei, que en general está más interesado en que se lleven todo. El resto, a lo mejor hay legisladores que son parte de la coalición política del gobierno de Milei que estén dispuestos a impulsar un proyecto de ley. Esa mayoría que se expresó el otro día, estoy seguro que puede impulsar ese proyecto de ley que hoy necesita la Argentina, que es una flota fluvial del Estado, que todas las provincias, hablando uno por uno, sobre todo impulsaba Capitanich en su momento, están de acuerdo. Las provincias están de acuerdo con ser parte del paquete accionario de una flota de barcazas y empujes que impulse nuestra presencia en la vía troncal de navegación. La Argentina tiene que volver a tener barcos. Es el octavo continente del mundo, territorio continental del mundo. Es el cuarto territorio marítimo del mundo. Y además tiene uno de los principales ríos del mundo en su interior. Comparte y cede soberanía con el Tratado de la Hidrovía, pero no para siempre. Nosotros, te vuelvo a decir, vamos a impulsar, denunciar el artículo 33, que es irnos al Tratado de la Hidrovía. Así que, bueno, para nosotros es importante lo de poner en marcha una flota fluvial de navegación. En su momento impulsamos una nacionalización de los remolcadores. A ver, digamos esto, si esta fuera nuestra casa, y ¿quién tiene que tener la llave ¿no es cierto? Bueno, en los accesos a los puertos, en la circulación de las vías navegables, sobre todo troncales como la vía de Punta Indio, porque nosotros no manejamos el canal Magdalena, no existe, pero el canal Punta Indio es una vía de una mano, pasa un barco, 83 kilómetros, después tiene que pasar otro, 83 kilómetros. El otro día se salió del cauce un barco gasífero, peligrosísimo. Imagínate que choquen dos barcos con un cargamento de gas, de estos que hacen la regasificación de la vía, del abastecimiento de gas. Se encalló en el canal Punta Indio y todo el sistema de comercio exterior de la Argentina se paralizó porque no se podía circular. No había espacio para circular. ¿Qué barco, qué capitán de barco quiere pasar cerca de un barco encallado lleno de gas? El acceso a los puertos es lo mismo. Y no estamos hablando en tiempos de paz, y en tiempos de guerra, y en tiempos de conflictos, como lo que empiezan a aparecer, porque este presidente nos lleva a todos los conflictos habidos y por haber. No es importante que el acceso a la vía troncal, que el acceso a los puertos, puerto de Comodoro Rivadavia, puerto de Buenos Aires, puerto de La Plata, puerto de Barranqueras, sea potestad del Estado. Bueno, nosotros decimos que es de interés público el acceso a los puertos y el tránsito por la vía navegable, porque los grandes barcos son empujados por remolcadores. Así que, sosteniendo la naturaleza de los que están, pero empezando a pensar en que esos espacios tienen que ser también discutidos por el Estado, consideramos que tiene que declararse servicio público a la labor realizada por los buques remolcadores y a toda embarcación que cumpla con similares funciones. Bueno, esto es un proyecto que en todo caso iremos profundizando, pero para nosotros es un tema central porque entonces hay que resolver en una lógica de integración del capital privado y capital público, pero con interés público, con el Estado mirando la vía de navegación y el comercio exterior, resolver la presencia de lo argentino, del Estado, de lo público en el comercio exterior en general. Bueno, estas son cosas que hemos ido pensando en su momento, que hay que algunas actualizar, otras hay que volver a proponer, como vuelvo a decir, o proponer definitivamente, como la salida de la hidrovía y la puesta en marcha de una flota fluvial de navegación.
flota fluvial del Estado, disculpen. Bueno, el tema está conectado obviamente a la alimentación, ¿no? ¿Dónde está la soja que se produce en nuestros campos, la carne que se produce en nuestros campos, que debería tener un valor en las mesas de los argentinos? Si todo lo que nosotros consumimos es también vendible porque está dolarizado en cualquier otro lugar del mundo. Si el tipo de cambio favorece, se vende en el exterior. Pero no solamente si el tipo de cambio favorece, sino que si las empresas multinacionales dicen que van a colocarla allá, se coloca allá. Y ustedes saben que no es que hoy el que tiene un campo es el que pasa el arado de mancera, lo hace tirar por un buey o por un caballo, sino que lo que hoy se produce son, en muchos casos, la mayoría de los casos, sobre todo en los casos donde hay una producción intensiva en el marco del agronegocio, no estamos hablando de lechuga, estamos hablando de cereales, estamos hablando de carnes. Bueno, los pools de siembra fundamentalmente definen que son capitales extranjeros, o algunos asociados a capitales nacionales, pero la mayoría de capitales extranjeros, deciden explotar 1.000, 2.000, 5.000, 50.000 hectáreas. Y ellos ya tienen acordado negocios a futuro, con valorización y capitalización a futuro, con empresas multinacionales. Porque no hay nadie en la Argentina que diga voy a colocar las 4,5 millones de toneladas de harina que se venden en Libia. ¿Quién lo decide? Lo deciden las empresas multinacionales. No se decide en el kiosco de la esquina de tu barrio, compañera. Eso se define en algún lugar de un edificio muy alto en Nueva York, o en Shanghái, o en Buenos Aires, o en la Bolsa de Rosario, ¿no? De cereales. Entonces, para nosotros el tema de la cuestión de de soberanía alimentaria, está intrínsecamente ligado a desconectar el modelo productivo de alimentos de las cadenas de comercialización internacionales. Son dos cosas. Una cosa es producir alimentos y otra cosa es producir commodities. Para eso hay que fomentar la agricultura familiar, para eso hay que garantizar tierras para la agricultura familiar. En la Argentina se ha hecho una enorme experiencia con la ley de agricultura familiar, que nosotros consideramos que en el Parlamento hay que construir una legislación que reponga la ley de agricultura familiar, porque ustedes saben que la ley de agricultura familiar es la que garantiza la producción de alimentos. Se puso en los últimos años el gobierno de Cristina en marcha, pero hoy se producen alimentos porque la gente produce. Pero está totalmente muerta la ley de agricultura familiar en todo lo que promueve. Esa ley promueve la electrificación rural, caminos rurales. Bueno, si ustedes saben que no se hacen rutas, que no hay ningún papel del Estado, tenía que haber financiamiento, fondo fiduciario, etcétera, etcétera. Se combaten todos los fondos fiduciarios, el fomento de la producción, etcétera. Con lo cual está muerta la ley. No hay organismo que la contenga, inclusive el Ministerio de Agricultura Familiar está totalmente desguazado, el Ministerio de Agricultura de la Nación. Entonces, y se echaron a casi todos los trabajadores de la Secretaría de Agricultura Familiar, con lo cual no hay ley. Y nosotros creemos que hay que reponer la ley, por ende en el Congreso, este es un debate parlamentario serio. Nosotros en el Congreso hemos impulsado, tiene media sanción en diputados, tiene que volverse a debatir, un régimen de compras a la agricultura familiar, porque el Estado compra, pero debe fortalecer al sector. Por ende, nosotros básicamente decimos que con un régimen de compra a la agricultura familiar, otra ley que necesitamos imponer, gracias, otra ley que deseamos, pero esto no se banca. Así que decimos que ese régimen de compras a la agricultura familiar tiene que ser puesto en marcha. Nosotros hicimos el régimen de compra de la agricultura familiar que impulsamos en su momento con todas las direcciones de compra de todos los ministerios. Hicimos una reunión, o varias reuniones, con todos los directores de compra de los ministerios, que son los que saben cómo afronta un ministerio una compra, y buscando los mecanismos mejores para que haya eficiencia, pero a la vez haya transparencia. Hicimos un proyecto de ley que básicamente todos saben que el Estado paga 2 y 3 meses, ¿no? Y 4 meses, y que eso no paga nunca. Entonces,
Y eso por muchos motivos, porque bueno, los renglones, las licitaciones se hacen con renglones largos, preformateados, y entonces dicen, bueno, hay que comprar 200.000 bananas, se puede comprar 200.000 bananas, pero tiene que ir en el marco de manzana, peras y verduras, y vos por ahí necesitas una pequeña porción para comprar, abastecer un hospital. Entonces, o le pasa al Ministerio de Asuntos de la Comunidad de la Provincia de Buenos Aires, o al Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, que tiene que comprar alimentos, pero tiene que comprar, saben los compañeros de los que hablo, de los comedores. Los comedores saben, a ver, acá Laura o Yoli, saben que un día las organizaciones dan puré de tomate y al otro mes el puré de tomate no fue, o no fue la leche, o no fue la harina, o no, viste, cambian las cantidades, los productos y más. ¿Por qué? Porque la ley de compra de la nación establece que no pueden comprarse siempre los mismos rubros, las mismas marcas, y eso es un despelote. Pero estamos hablando de que está en discusión la cuestión con los comedores populares. Saquemos eso. Pero el Estado compra para hospitales también. También compra para el servicio penitenciario. También compra las escuelas. Entonces nosotros necesitamos poner en marcha un régimen de compras a la agricultura familiar que establezca mecanismos de compras eficientes, transparentes y ágiles. No puede pagar tarde, porque si vos pagás tarde compras compras mal y caro. El Estado compra caro porque ¿quién afronta una compra? Si yo te digo, Zulma, si yo te digo, te voy a pagar dentro de 2 meses y tenés una inflación de 3, 4, 2 puntos ahora, el mes que viene van a ser de 3, y a lo mejor el día de mañana es de 5 o de 10, y vos tenés que pagar, sumadas esas inflaciones en 2 o 3 meses, perdiste plata. Entonces te hacen amortiguar la compra. Bueno, eso es, esa ley de compra de la nación es un mecanismo de corrupción y de ineficiencia permanente. Nosotros hicimos este proyecto del régimen de compras a la agricultura familiar, que básicamente establece un fondo fiduciario, seguimos con lo mismo, aquello que está en discusión, que para nosotros es la forma que el peronismo tiene que afrontar como debate serio, y es que tenemos que cambiar la compra en el fondo fiduciario, para que el fondo fiduciario pague y después el Estado reponga lo que paga el fondo fiduciario para que baje los precios de los productos que se establecen. Y además hay que comprar en el registro, a productores del Registro Nacional de la Agricultura Familiar, no a grandes productores, porque si no, los grandes productores producen soja y la venden en el exterior, producen alimentos con alta tecnología y lo venden en el mercado interno. Y la agricultura familiar, que da trabajo, y sobre todo la mujer rural, sobre todo que da derechos, no cobra nunca, digamos. Y hablando de tierra, porque para nosotros el tema de la soberanía es un tema central. Desde hace años nosotros impulsamos en su momento un régimen de regularización dominial. Las tierras son caras y escasas, ¿no? Las tierras son caras y escasas. Y además también es un nudo de corrupción absoluta. A mí me llama la atención que este hombre que dice laburar contra la corrupción, no trabaje en la regularización de lo más sagrado de la propiedad privada que hay en la Argentina, que es la estructura de la tierra para la vivienda. Que, bueno, hoy que tenemos solo la ley Pierri, que es la ley que ha quedado de una estructura ociosa, de una estructura improductiva o ineficiente, mejor dicho, del régimen de tenencia que hay en este momento en la Argentina. Y esa ley Pierri, ¿qué nos da? Nos da un derecho de uso por 10 años y un tiempo antes empieza a hacerse el proceso de usucapión. Nosotros ahí decimos que hay que generar un proceso de regularización rápido, urgente, para lo cual hay que declarar la emergencia dominial. Sin una política de emergencia dominial, advirtiendo que hoy los ricos compran sus casas en countries y después no pueden regularizar. Los pobres ocupan tierras
o compran boleto de compraventa porque no tienen forma de vivir. Y además jamás escriturarán por este camino. La clase media en su momento con el Procrear compraba también lotes, pero el tema es que cuando se empezó a comprar lotes, se compraban lotes por fuera del régimen vigente catastral en cada municipio, del Código de Planeamiento Urbano, y eso ¿qué generaba? Generaba, como hoy por ejemplo en La Plata nosotros vemos, indivisos inescriturables, que generan que la gente esté en conflicto permanente. Sectores medios, pobres, ricos. Eso quiere decir que toda esa masa de territorio, de tierra sin escriturar, se pierda para ser parte del mercado, de un mercado inmobiliario más dinámico y ágil, por lo cual el valor de la tierra, que es inaccesible, se encuentra con es así porque hay una enorme demanda y una enorme especulación de sectores que especulan con el suelo urbano. Entonces, bueno, se ocupa suelo urbano, pero eso sí, si hay una inmobiliaria que ocupa suelo urbano no lo van a desalojar jamás, nunca van a ir con una topadora. Si los pobres ocupan tierra, le van con la topadora a pasar por arriba los ranchos. Y nosotros ¿qué necesitamos? Necesitamos que haya tierra efectiva, y a lo mejor si nosotros regularizamos la tierra, estoy seguro que de todo lo que estamos acá, habrá un 5, un 10% de tierra escriturada. Saben que la mayoría de las propiedades están sin escritura definitiva, algunas con precaria. Se avanzó mucho en la etapa de reconocimiento precario del derecho a la tierra con la SISU, cuando ahora se hicieron con el RENAVAP, la ley del RENAVAP y la ley posterior, 2016, 2017, dos leyes que dieron reconocimientos precarios en asentamientos. Pero la clase media y otros pobres que están en otras tierras no tienen esa posibilidad de escriturar o de reconocimiento precario, aunque sea. La traba es la ley Pierri. Pero la ley Pierri era una oportunidad en un momento donde, en el pleno menemismo, que arrasaba con los derechos de los pobres y de los particulares, y se empezaba a erosionar lo que hoy pasa con el neoliberalismo, que es la afectación de la propiedad privada, porque nos dicen a nosotros comunistas, pero nosotros decimos que hay que regularizar la propiedad privada, no este negocio, estos chanchullos que afectan la propiedad privada de los pobres y de los sectores medios, inclusive de los que tienen guita y compran un indiviso en algún lugar piola, que en general son los buenos lugares donde se produce para la agricultura familiar. Entonces, nosotros decimos que hay que declarar la emergencia nacional en regulación dominial, y decimos que tiene que alcanzar al presente régimen los inmuebles cuyos ocupantes con causa lícita acrediten la posesión pública, pacífica y continua durante 3 años, con anterioridad, bueno, decíamos en ese momento, al 2014, para una casa, habitación única y permanente, pero no solamente para una casa, porque este es el otro caso, sino que todas las entidades civiles, sociales, deportivas, culturales, todas están con problema dominial. No se puede tener crédito, por eso andan los clubes pidiendo guita, pero porque no pueden tener crédito. Ninguna asociación civil hoy puede tener un crédito porque no hay. Vos sos presidente de un club, sabés perfectamente que si vos querés pagar el techo de chapa en cuota, no podés porque no tenés la titularidad. Solo lo tienen los grandes clubes. Entonces, y aún teniendo titularidad, no le dan a las asociaciones civiles, no a todas, vuelvo a decir, los clubes grandes tienen su propiedad, por eso sacan crédito para hacer las canchas, en la medida que fuera, y lo pueden hipotecar. Ahora, la cuestión es que nosotros decimos también que hay que darle a clubes, a emprendimientos productivos, toda la generación de trabajo. Acá hemos generado muchos emprendimientos productivos. Toda la generación de trabajo está hecho sobre la base de tierras sin papeles, en la casita de un compañero, en el quincho del fondo de una casa, en un terreno baldío que le pusimos 4 palos y un coso, y ahí funcionan las máquinas. Esas máquinas van a depender siempre de proyectos de subsidios, nunca de crédito,
porque si no está regularizado el dominio por parte de la entidad o de la empresa productiva, de la economía popular, de la economía social, jamás van a tener posibilidad de crédito. Por ende, no funcionaría el plan quinquenal del peronismo, porque el peronismo daba crédito, no daba subsidio. Así que para nosotros el tema de regulación dominial es muy importante. Esto es no para todos, sino para aquel que no tiene vivienda. Si alguien tiene 4 o 5 viviendas, eso no le corresponde, eso es obvio. Y por eso está descrito en el articulado. Para nosotros hay que crear un organismo nacional de regulación dominial que esté notificando a los propietarios o posibles propietarios de que el Estado se va a hacer cargo y va a encarar el proceso de regularización. No es que el que vive en una casa que no tiene tierra tiene que pedir porque a lo mejor no sabe, sino que nosotros tenemos que hacer que haya un organismo estatal que vaya a buscar al propietario, porque el Estado está obligado a incorporar oferta al mercado inmobiliario, oferta legítima. Entonces para nosotros eso tiene que ser. ¿Y cuál es el organismo? Para nosotros son los municipios. Es el municipio el que tiene que regularizar las tierras, que es el organismo de cercanía. Por supuesto está lleno de negocios, ¿no es cierto? No quiero hablar de ningún registro de la propiedad en particular, de ninguna provincia, ni tampoco quiero hablar de los colegios de escribanos, que son los que tienen privatizado. ¿Por qué esto está privatizado? La extensión de la certificación de dominio de cualquier casa está privatizado porque son los colegios de escribanos los que tienen el dominio, y entonces lo que para nosotros tiene que ser simple es que los municipios extiendan el dominio, y para eso hay que modificar la ley Pierri. Y para eso, decimos nosotros, hay que blanquear la situación actual, que como dicen en general los dueños del negocio inmobiliario que impulsan a que los estados no hagan esto, porque esto es una revolución de la tierra. ¿Qué dicen los municipios? Algunos, no todos, porque esto lo hemos hecho con muchos municipios, y los gobiernos provinciales y en su momento los gobiernos nacionales. ¿Qué dicen? Dicen, no, nos van a decir que estamos consolidando ocupaciones. Y nosotros lo que tenemos que decir es, no, se ha consolidado en los últimos años un tipo de ocupación de gente con plata que ha comprado tierra fuera de los códigos de planeamiento urbano, y que porque hay necesidad de vivienda, no tienen ni los pobres ni los ricos consolidado el dominio, y por ende no hay propiedad de la tierra, por ende se viola la propiedad privada, porque quien compra además tierra no tiene capacidad de hacer de eso un usufructo y tener crédito. Bueno, la vamos haciendo larga, pero bueno, es nuestro día, así que... Y era la presentación de esto van a ser muchos reels y cositas de internet para hacer circular difusión, y un poco de golpe tiene que tener, porque no vinimos a hacer reformas. Nosotros tenemos una bala, el peronismo tiene una sola bala, y la bala que tiene es poner en marcha la revolución peronista. Si no ponemos en marcha la revolución peronista, la próxima vez que seamos gobierno no vamos a poder hacernos cargo. Vinimos a proponer una agenda de la soberanía con cosas concretas. Por supuesto que a todo esto le falta grandes construcciones colectivas, como qué hacer con el comercio exterior en general, más allá de lo que hemos hablado, que es toda la cadena logística. Por supuesto que aquí hay que hablar de la cuestión de la deuda externa. Yo traje a modo de testimonio algunas de las cosas que hemos impulsado en su momento. Sol y Claudia Caruso laburaban mucho, y me hacían laburar a mí, me traían cosas para que nosotros hagamos. Ahora no sé si la voy a encontrar, pero habíamos en su momento impulsado una declaración, una recomendación no solamente a la Cancillería Argentina, sino a los organismos internacionales, para que se sancione una legislación que cuestione la usura internacional. La usura es un pecado, además los que creemos en Dios y somos cristianos creemos que la usura es un pecado, pero la actividad financiera internacional es básicamente usuraria, por ende diríamos que la actividad financiera está fuera
tendría que confesarse. Así que... Y no produce ninguna renta, ninguna ganancia, ningún beneficio social. No tiene ningún beneficio social. Así que para nosotros la cuestión de la deuda externa es una de las principales formas de sometimiento de la nación. Y hoy quizás la ley más importante que tenga que producirse en la Argentina es una punición al endeudamiento serial que tienen algunos gobiernos y que cuando tengamos relación de fuerza nosotros tenemos que imponer, que es aquel que tome deuda sin pasar por el Congreso debe ser sancionado, penalizado y sometido a las generales de la ley como cualquiera que tiene lleva adelante algún delito. En el caso de la deuda, nosotros creemos que no hay que reconocer la deuda externa que hay en la Argentina hoy. O sea, eso es obvio. El nivel de endeudamiento al que han llevado a la Argentina es atroz, es inhumano, es parte de la expoliación que solo a la Argentina el imperialismo ha sometido. Porque si bien es cierto que en muchos países con deuda externa, los grandes créditos, a la Argentina son incomparables con ningún otro crédito del mundo. El de 56.000 millones de dólares que se le había prestado a Macri es igual a los 10 más importantes que se consideran en el mundo, y hoy el Fondo Monetario existe porque nosotros le estamos pagando los intereses, nada de capital, por eso sobrevive ese edificio y todo ese entramado de corrupción y fundamentalmente de sometimiento a la dependencia que tiene la Argentina y otros países del mundo. Así que... chupa sangre, sí señor. Bueno, y termino acá. Hay otros proyectos, pero me veo que se van haciendo largos y merecen mucha explicación algunos. Alguno que trajo algún debate grande. Esto lo hicimos con los compañeros del peronismo 26 de julio, que son parte del peronismo de la soberanía. Lo hicimos allá en el 2014, creo, 2015, ¿no? Que es una promoción, un régimen de promoción de la economía popular, social y solidaria. Yo estoy seguro que si hubiéramos hecho este proyecto no tendríamos el debate que hubo en la Argentina en los últimos años con la cuestión de la economía popular, social y solidaria. Hemos avanzado mucho acá en este proyecto con cosas que hoy también el marco nacional requiere. La Argentina requiere fortalecer la idea de economía popular, porque ¿cómo vamos a hacer para resolver el problema del laburo de la cantidad de gente que hoy no tiene trabajo? Por supuesto que nosotros creemos que hay que hacer un plan quinquenal, hacer la historia de Perón, declarar la independencia económica, construir un IAPI, que es parte de las discusiones que en algún momento también tendríamos que tener. No tenemos elaborado el proyecto, y además no es solo un proyecto, es un gran proceso político nacional, pero hay que distribuir crédito y subsidio también si fuera necesario, pero crédito como se distribuyó en la época del IAPI, el gobierno peronista, que capturaba la diferencia del tipo de cambio y la distribuía en crédito. El tipo de cambio del comercio internacional y se distribuía en crédito, y además se estimulaba que la gente ahorrara y se le daba la libreta de ahorro. Ya hay una compañera que se acuerda, seguramente su papá o su mamá habrá tenido esa libretita de ahorro, todavía están en las casas. Vos tuviste. Perfecto. Bueno, y eso era, hoy el pueblo está endeudado y en aquel momento la gente ahorraba porque se estimulaba que con el excedente, el sobrante de todos los que tenían salario, porque toda la clase trabajadora tenía salario, podía ahorrar, ¿verdad? Eso era el IAPI, que fue el corazón del proyecto peronista instituido en el primer plan quinquenal. No hay modelo peronista sin control de comercio exterior, compañeros. Y si no hacemos eso, no hay posibilidad de que nosotros distribuyamos la riqueza y construyamos la justicia social e industrialicemos el país. Así que, para nosotros, el IAPI es el modelo a seguir. Aquello que se hizo durante el gobierno. Habría que hacer charlas en este local sobre el IAPI, porque nosotros no podemos avanzar. Es más, todos los gobiernos, excelentes gobiernos que tuvimos del peronismo, no se habló del IAPI, no se habló del control del comercio exterior, era otro modelo de acumulación, salido de las crisis enormes, eternas, permanentes. Entonces,
no hemos laburado sobre el IAPI, pero para nosotros el IAPI, ¿qué hace? El IAPI hacía los talleres. Muchas grandes empresas fueron financiados, pequeños talleres, la política de talleres, traído de la experiencia italiana que se hizo en la Argentina. Bueno, la promoción de la economía popular va en esa dirección, tiene que volver a ser parte de la política de desarrollo de la economía popular, social y solidaria, de una política de promoción del desarrollo productivo, del entramado productivo, del tejido del trabajo y la producción que tiene que haber en la Argentina. El segundo plan quinquenal del gobierno peronista tuvo un apartado que fue para la economía social. Se habló de economía social en el segundo plan quinquenal. Bueno, nosotros ya nuestra experiencia histórica dice que la producción de las pequeñas unidades productivas tiene que ser prohijadas, incubadas por un holding, no encuentro otra palabra en la historia argentina, como se hizo en su momento una incubadora de empresas estatales en algunas etapas, así como el Estado tiene que prohijar desarrollar empresas estatales en áreas estratégicas de la economía, tiene que prohijar e incubar emprendimientos productivos, que también se les ha dicho PYME en su momento, cooperativas, emprendimientos de la economía popular, social y solidaria, se le dice en estos tiempos, y que generan trabajo y que, vuelvo a decir, al tener dificultades para la obtención de créditos por cuestiones de regularización dominial, etc. O sea, todas estas cosas van de la mano. ¿Quiénes son las formas organizativas que han adoptado en los últimos años estos emprendimientos y son sujetos de la economía social, popular y solidaria? Asociaciones civiles, cooperativas, mutuales, organizaciones vecinales, organizaciones de microcrédito, organizaciones campesinas, organizaciones de agricultura familiar, empresas recuperadas, trabajadores autogestionados, productores individuales y familiares, mercados asociativos, medios de comunicación comunitaria, agrupamientos de efectores de desarrollo local y economía social, organizaciones de consumidores responsables, consorcios de cooperación, comercializadoras solidarias, organizaciones solidarias, organizaciones indígenas y ferias populares, entre otras. En la época de Perón se hablaba de organizaciones libres del pueblo. El segundo plan quinquenal planteaba que organizaciones libres del pueblo que tenían un fin económico tenían derecho a ser parte y eran parte, estaban pensadas su existencia en el plan quinquenal. Por ende, para nosotros hay que volver a una idea de planificación del desarrollo y del desarrollo social, económico, cultural por parte del Estado, con el ejercicio del desarrollo productivo de las organizaciones económicas libres del pueblo. Así que, bueno, este es un proyecto de ley, todos estos proyectos de ley son mejorables, pero hemos impulsado en su momento y que actualizados tienen que ser parte de un proyecto, decimos nosotros, de soberanía nacional que haremos en el marco de la revolución peronista. Podemos no entrar al Congreso, está dentro de los planes, de las posibilidades, pero una batería de proyectos legislativos que, como se produce en democracia las transformaciones, tienen que ser propuestas no solamente por parte nuestra, sino de otros, para que cuando se discuten las listas y se quiere estar en los cargos, se tenga un motivo para estar en los cargos, que de última es un motivo para militar. Porque nosotros militamos para construir la liberación nacional, ¿no sé? O sea, como decimos siempre, una patria justa, libre y soberana. Gracias, compañero, por haber bancado tan largo esta exposición, y a todos los compañeros del peronismo de la soberanía.